Relatomanía. ¿Estás ahí? Acomódate, por favor. Tengo lo que me habías pedido. Tu relato de Halloween. Este es particularmente duro. O sea, es un relato que no te va a dejar indiferente, hazme caso. Créeme. Si realmente quieres llegar hasta el final, si lo tienes claro, tienes que saber 3 cosas. La primera es que una vez que entremos ahí, no te puedes separar de mí. Tienes que ser mi sombra. La segunda es que no puedes tocar nada, por bonito o llamativo que sea. Hazme caso. Y la tercera y más importante, pase lo que pase, no mires al techo. Nunca. A lo que tenemos suelto ahí dentro, no le gusta sentirse observado. Disfruta del relato. Había sido uno de esos días que le hacían replantearse si su oficio seguía siendo su auténtica vocación. Muchos lo consideraban un referente, uno de los últimos artesanos de su gremio. Y no exageraban. Su fama, ganada a pulso, había logrado que su nombre infundiese temor en todos los callejones. No había ni una sola alimaña en los muelles a la que no se le erizase la piel simplemente con escucharlo. Taladro, el recaudador. Te preguntarás el origen de su apodo, ¿verdad? Déjame explicártelo. Al igual que dicha herramienta, Taladro era capaz de atravesar y destrozar cualquier cosa, por dura que fuera. Sus manos, curtidas y callosas, eran el reflejo del empeño que ponía en cada una de sus obras. Cualquiera podía malgastar una bala, pero ese no era su estilo. Taladro era uno de esos viejos románticos amante de los métodos tradicionales. Nadie volvía a ser el mismo después de pasar por sus manos. Si él quería que alguien hablase, esa persona hablaba. Si él quería que alguien pagase, esa persona pagaba. Y si su jefe quería que alguien desapareciese, desaparecía. Pero Taladro tenía un punto débil, y tal vez, estimado oyente, quieras saber qué es lo que puede perturbar a semejante demonio. Déjame decirte que incluso en las mayores pilas de estiércol aparecen pequeñas y hermosas flores. En este caso se trataba de su hija, una niña de 4 meses. Llevaban años intentando concebirla. Incluso habían llegado a pensar que eran estériles. Pero un día el pequeño milagro apareció. Esa noche Taladro tuvo que eliminar a una embarazada. Antaño no le hubiera costado trabajo, pero el encargo le había tocado la fibra sensible. Mal asunto, los remordimientos no estaban hechos para alguien que jamás podría tener las manos limpias. Guardó el coche en el garaje y dejó su pistola en la guantera. Desde que se había convertido en padre, era cuidadoso. Empezó a interiorizar una rutina para no tener armas en casa. No quería que su pequeña tuviese un percance. Abrió la puerta de casa y un agradable aroma inundaba su olfato. No sabía de qué plato se trataba, pero olía de maravilla. Parecía que después de todo, el día aún le reservaba una pequeña alegría, o tal vez 2, y desde luego la segunda era mucho más apetecible. Al fondo del pasillo, apoyada en el marco de la puerta, estaba su mujer, completamente desnuda. Su pose, 1000 veces ensayada, realzaba su silueta y convertía su estampa en un auténtico canto de sirena al que no quería resistirse. Sintió nostalgia. Recordó tiempos felices, cuando ella solía esperarla así por las noches. Eran novios y la necesidad de descubrirse priorizaba sobre cualquier cosa. Atractiva, juguetona, se tenían demasiadas ganas como para perder el tiempo apartando tela. Y de nuevo, justo cuando más lo necesitaba, volvía a sorprenderle. De nuevo, su alma gemela volvía a leerle el pensamiento, adivinando exactamente qué era lo que necesitaba esa noche. No, sin duda, no se había equivocado al rescatarla de aquel burdel. Se acercó y la besó apasionadamente, dejándose llevar y entregándose en cuerpo y alma para saciar sus instintos. Y cuando estaba empezando a quitarse la ropa, todo se fundió en negro. Abrió los ojos. Recordaba un golpe, un dolor seco y desvanecerse, pero no recordaba el momento en el que le habían atado a una silla y amordazado. Buscó desesperadamente a su esposa, pero el auténtico temor recaía sobre su hija. Si alguien quería torturarle, ella era la clave, su talón de Aquiles, su único punto débil.
Pero no encontró a la niña. Frente a él, desnudos y envueltos en una nube de sudor y lujuria, estaban su mujer y otro hombre. Fornicaban sin reparo, ansiosos y desesperados, de una forma pasional. No la estaba forzando. Taladro sabía reconocer una violación y su mujer estaba entregándose totalmente a ese desconocido. Tras unos minutos en los que le tocó ser observador omnisciente, la pareja llegó al clímax. Y fue entonces cuando Taladro le vio la cara. Sí, lo reconoció. Se trataba de uno de los jóvenes aprendices que tenía a su cargo. Cariño, tengo algo que contarte. Te dejo. Llevamos tiempo viéndonos y no hay por qué seguir manteniendo esta farsa. Las palabras de su mujer retumbaron en su alma. La mordaza le impedía hablar, pero su mirada era suficiente para expresar todo lo que sentía. En cuanto se liberase, los mataría. A los dos. Por cierto, la niña es suya, intervino nuevamente su mujer. Pero no te preocupes, ahora será de todos. En ese instante, ella abría el horno, y el mundo se detuvo. El olor que anteriormente le había embriagado, ahora le sumía repentinamente en el peor de los infiernos. En esa bandeja, reconoció la silueta de su hija. Imagínate ahora, estimado oyente, semejante situación. Sin duda, sería suficiente para destruir a cualquier persona y darle ese último empujón a la locura. Y tal vez fue eso lo que se reflejó en la mueca de Taladro, que hizo un gesto con la cabeza para que le retirasen la mordaza y se le permitiese hablar. La mujer se acercó y bajó la tela. En cuanto sintió su mandíbula liberada, Taladro lanzó una dentellada al frente y atrapó la mano de su esposa. Y es que, amigo mío, perro viejo ladra tumbado, y Taladro tenía más canas en los huevos que Papá Noel en la barba. De forma simultánea al mordisco, sus muñecas giraban, ejerciendo la presión necesaria en el punto exacto. ¿Bridas de plástico? Maldito novato. Él nunca las usaría para retener a alguien experimentado. Sería como intentar sujetar a un rinoceronte con la correa de un caniche. Y al igual que una buena atadura nunca debía tener un punto débil, él tampoco podía permitirse tener uno. Escupiendo al suelo los dedos que le había cercenado a su mujer, lanzaba la mano hacia la bandeja en la que aún humeaba el cadáver de su hija. Arrancaba de cuajo la pierna de la menor y con una certera estocada atravesaba la cuenca del ojo de su mujer, alojando el pequeño fémur en su cerebro. Ella se desplomó de inmediato, dejándole como último regalo de despedida una espantosa mueca de incredulidad. Parecía que no sabía con quién se había casado. Era el turno del amante, ese polluelo desagradecido al que había cogido bajo sus alas para enseñarle el oficio. El chico sonreía. Un brillo en sus ojos evidenciaba que estaba bajo el efecto de alguna sustancia. Incluso se atrevía a mirarle desafiante. Pero daba igual. Pocos hombres podrían hacerle frente a Taladro en ese estado de furia. Lo mató a golpes. Se rompió las manos acribillando su cuerpo, y cuando le supo suficiente, lo dejó tirado en la cocina. Era un amasijo de carne vapuleada y sanguinolenta. Abrió el gas de la cocina y dejó una vela encendida a la entrada. Ahora que Taladro ha roto el fino hilo que le ataba a la cordura, vuelve a las calles. Pero esta vez no lo hace como mercenario. No, ahora su mirada está perdida. Se ha convertido en una bestia desquiciada y sedienta de sangre. Ten cuidado, estoy seguro de que no te gustaría cruzártelo. Aunque, ahora que lo pienso, puede que la mejor idea sea quedarse aquí y escuchar otro relato. ¿No crees?